¿Cómo? Este es otro trabajo. Claro, hay, si tú ves el programa que les pasé la sesión pasada, ahí yo le puse en el programa que hay dos cosas de elaboración, un trabajo final y trabajos parciales individuales que son estas tareas de aplicación y un test que yo voy a tomar y que les voy a tomar en la próxima sesión. Entonces les voy a dar al tiro la bibliografía que tendría que estar leída. El test que yo voy a hacer es un test de preguntas cerradas, bien sencillo para ustedes, pero que va a demandar que lean los documentos y también que echen una mirada a las presentaciones, que yo creo que lo que yo podría hacer, si quieren, es que yo se las puedo mandar por email, para que sea más expedito todo, ¿ya? Entonces yo necesitaría sí que ustedes me dieran su correo electrónico, ¿no es cierto? Al momento de firmar, se me pueden colocar el correo electrónico y yo se los mando por email. De la lectura van a entrar de las mínimas, ¿no? De la unidad 1, la primera, que es de división de organizaciones sociales, el trabajo de la de Silva Claudia, que es globalización, dimensión y políticas públicas. Son cortitas, y son rápidas, simple de leer. Va a entrar el trabajo mío de Valdivieso, 2002, de la unidad 2. Primero división de organizaciones sociales. Esa es la primera lectura. Claro, esa es la primera lectura. ¿Y después? Después Silva Claudia. Y después Valdivieso P. ¿Valdivieso 2002? Sí. Tercero. Después de la siguiente, que es del marco lógico, que empezamos a trabajarlo con la planificación estratégica y con el presupuesto, y hoy día lo vamos a ver de forma como marco lógico específicamente. Perdón, discúlpeme, y otra que es la de Ramírez del 2009. Ramírez 2009. Entonces, de la unidad, sí, lo demás lo he visto yo en la clase, por lo tanto con con las presentaciones mías, más estas lecturas tienen cubierto toda la lectura mínima. Y de la unidad 2, Ortegón Edgar, que es metodología del marco lógico, y de la dirección de presupuesto, la metodología para la elaboración de la matriz de marco lógico. ¿No? Repito, Ortegón 2005, metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas, y después tienen la dirección de presupuesto, metodología para la elaboración de matriz del marco lógico. ¿Ya? Y finalmente, de la unidad 3, solamente el trabajo de Mideplan, que está al final, del 2010. Guía metodológica para la formulación y evaluación del plan marco del desarrollo territorial. Entonces, ustedes leen eso, ¿no? Que es por lo demás es lo mismo que hemos visto en clase, digamos, y que vamos a seguir viendo hoy día. O sea, no hay sorpresa. Pero ustedes lo leen, sí, junto con el material que vamos viendo en clase, y entonces yo le voy a hacer una prueba simple de 25 preguntas cerradas para que ustedes las contesten en 20 minutos. Entonces con eso vamos a controlar que digamos, lo que es parte del programa, que es de lectura, ¿no?, lo podamos tener listo, preparadito para la fase final, que va a ser en los proyectos FONDES. ¿Se acuerdan? Que yo les dije que íbamos a trabajar con eso. El proyecto FONDES lo vamos a desarrollar en toda la próxima unidad de aplicación y durante las unidades, las sesiones virtuales, ¿no?, que están calendarizadas para el mes de octubre. Entonces, condición para poder desarrollar bien ese trabajo es como tener todo esto bien redondito, bien amarradito, bien comprendido, ¿no? Y por eso ese test. Hoy día, en realidad, empezábamos a las 2:15,
Así que como se nos pasó el tiempo para la primera actividad, la vamos a tener que dejar de lado porque no nos alcanza el tiempo, ¿no? Pero que básicamente era de lectura, era una lectura dirigida justamente de algunos textos seleccionados de esta lectura, un poco para reforzar todo lo que hemos estado viendo en la sesión pasada, ¿no es cierto?, de la introducción, de lo que son los proyectos, cómo se formulan, la importancia del presupuesto, la importancia también de la planificación estratégica en el proyecto y todo esto del contexto del cual yo les he hablado. Y hoy día básicamente nos vamos a concentrar en esta primera parte, en este primer bloque, en seguir trabajando el marco de referencia de la formulación de proyectos, algunas cosas que no hemos visto en detalle, que están en la lectura y yo estoy seguro que ustedes la entienden de sobra, ¿no? Como es el papel del Ministerio de Hacienda, el papel del presupuesto nacional, el papel también el marco legal, ¿no?, que hay para formular proyectos, porque todo esto es muy importante como ¿se acuerdan cuando hablábamos del análisis de prefactibilidad, ¿no?, y de factibilidad? Es decir, nosotros podemos ya tomar una decisión, por decirlo así, de si vamos adelante o no vamos adelante con un proyecto con estas informaciones. En qué medida nuestra iniciativa se enmarca, por decirlo así, ¿no?, en estos grandes variables o factores que influyen en el contexto. Así que hoy día como que vamos a tratar de fortalecer esa parte, ¿no?, vamos a trabajar en esa parte. Básicamente yo preparé una exposición que se complementa mucho con las lecturas que ustedes tienen, así que de eso debiéramos como que quedar bien fuerte en ese sentido. Y después vamos a ver el marco lógico mismo como método. Yo también le hablé sobre esto en la sesión, en el bloque pasado. En realidad el marco lógico es una ayuda, tiene que ser una ayuda y tiene que entenderse bien como ayuda, como instrumento, ¿no? No es un fin en sí mismo, sino que es un apoyo para que el proyecto salga adelante y salga bien. Entonces, con ese enfoque y con esa filosofía, yo lo preparé pensando en una exposición en la cual yo me voy a referir a algunos elementos que considero muy importantes, que tienen que estar en el marco lógico, pero después nosotros en el tercer bloque lo vamos a practicar esto. Vamos a retomar los proyectos que formulamos en la semana pasada. ¿Cuál es tu nombre? Discúlpame. Yolanda. Tú, Yolanda, te vas a tener que integrar a uno de los grupos para este ejercicio, ¿ya? A uno de los grupos que ya que formuló un proyecto. Este curso consiste, y le da mucha importancia, y es muy importante la evaluación también, en la participación en las actividades. Sobre todo cuando ello significa cumplir el objetivo, que es poder aprender a hacer cosas. Entonces, poder aplicar lo que se va enseñando. Por eso que tenemos una parte importante de la sesión que está destinada a poder aplicar el marco lógico y también hacer un pequeño análisis previo de fortalezas, debilidades, como análisis FODA, ¿ya? Unido al marco lógico. Entonces yo le voy a entregar algunos materiales para que lo hagan. Pero primero nos podríamos, digamos, ahora concentrémonos en esta parte que es hasta las 15:45, en la parte más latosa de este asunto, que es la parte como de los fundamentos, diría yo, estos del contexto, ¿no?, a los que yo me refería, ¿no? Saber un poco qué papel juegan los actores institucionales acá, la legalidad que hay en este país, el presupuesto nacional, este tipo de cosas que son un poco áridas, pero que son fundamentales para lo que viene después. Porque si nosotros no consideramos estos antecedentes, los proyectos no salen adelante, no van a ser aprobados. ¿No? Esto es como cuando hay un concurso y uno hace un proyecto y se inspira y pone todo su corazón para que salga lo mejor posible, y sin embargo cuando ese proyecto llega, se entrega a la oficina aparte, después viene una primera instancia que revisa los aspectos formales, ¿no? Y si no hay un conjunto de condiciones como por ejemplo
ciertas disposiciones que aparecen en la base, ¿no?, sobre qué se va a priorizar, van desechando los proyectos. Esto es exactamente el mismo mecanismo referido al marco legal y al marco presupuestario, ¿no? Y un poco a entender cómo esto condiciona mucho también el tipo de proyectos que principalmente se presentan, que tienen que ver con el sector público, con el presupuesto nacional, y que yo diría que se está universalizando a todo, porque también esto ha agarrado al CONICYT, al FONDECYT, a todo el sistema de los proyectos de innovación y desarrollo, FUNDEF, Corfo, en fin, todo el sistema está operando con esta lógica. Por lo tanto, yo les pido mucha paciencia y mucho corazón para lo que viene después, que va a ser lo más entretenido, pero tenemos que, de todas maneras, tener en cuenta este marco de referencia, porque lo que queremos acá es aprender y queremos aplicar bien y queremos que ojalá esto se traduzca usando así el criterio del marco lógico en buenos resultados. Yo preparé, para ayudar a esto, una presentación, ¿no? Preparé en realidad varias presentaciones, pero vamos a partir por una, que es la primera, donde vamos a retomar un poquitito este tema del marco legal y presupuestario. ¿Prefieren verlo así nomás? ¿Lo prefieres completo? Completo. Ya. Veámoslo con vista, ¿no? Ahí. Ese. Este es el primero. Bien. Lo primero que tendríamos que decir sobre esto es la síntesis, ¿no? Perdón, se me borra tu nombre. Yolanda, para que Yolanda se enchufe bien, ¿no?, con lo que hemos estado trabajando, que no se quede fuera, que pueda participar bien y asumir el desafío que tenemos en la segunda parte. Hemos hablado de que hay un contexto de liberalización de políticas, ¿no es cierto? Esto comenzó con la crisis del endeudamiento, comienzo de los 80, hubo reformas neoliberales que lo conocemos bien, hubo un consenso de Washington donde los países, de cierta forma, lo más importante de ese consenso es que los países tienen que tener superávit, tratar de tener superávit, de manejar bien sus presupuestos, de favorecer las actividades económicas liberales de mercado, fundamentalmente, ¿ya? Eso lo vimos. Después, sin embargo, también como contexto importante vimos que hay problemas, que hay cuestionamientos, los hubo cuando esto se empezó a aplicar, cuando empezaron las reformas en toda América Latina, pero hay crisis económica, mencionábamos un par de la crisis asiática del 97, la crisis del 2008, ahora esta que es bien grandota, que estamos empezando a sufrir los coletazos, ¿no? Después, entonces hay de cierta forma una búsqueda de un nuevo equilibrio, ¿no? Tal como actualmente se está criticando mucho a los países de Europa que tienen que cambiar su estructura, ¿no? Porque eso es lo que está generando un montón de problemas. Por el lado de acá, al otro lado del Atlántico y hacia el sur, ¿no?, lo tenemos que un poco hacer al revés. Tenemos que encontrar un equilibrio, ¿no es cierto?, un nuevo equilibrio que vincule los mercados con el interés público. ¿Se acuerdan del tema del interés público? ¿No? Grandes reformas en salud, grandes reformas en educación, grandes reformas que en cierta forma ayuden a un equilibrio en que el interés público, los bienes públicos, ¿no?, se puedan resguardar junto al mercado, que el mercado debe ser un apoyo para esto, ¿ya? Entonces, esto es súper importante en el tema de las políticas públicas, hacia dónde se están focalizando las políticas públicas. Pongo un ejemplo súper concreto de esto, ¿no? Hasta hace pocos años atrás, la fuente de financiamiento, ¿no?, que daba DIPRES, que daba el Ministerio de Hacienda, que se canalizaban por la vía de Corfo hacia el desarrollo productivo, era extremadamente un poco como de mercado, en el sentido de que Corfo decía tenemos plata y hacía, lo estoy simplificando, no caricaturizando porque no es el tema de hoy,
y Corfo decía, tenemos un fondito, tenemos la plata, ustedes preparen sus proyectos, postulen proyecto a proyecto, caso a caso. Esa era la actividad de Corfo, y digamos un poquitito más ordenada en la medida que también hay una visión sectorial. Es decir, claro, si Corfo estaba llamando a concurso en el área de las pymes, no se iba a presentar un proyecto de educación a eso, sino más bien algo que tuviera que ver con la producción de las pymes. O si era más bien el tema de salud, eso era sectorial, ¿no? Y las platas iban sectorialmente, y los actores actuaban sectorialmente, y el enfoque era sectorial e individual. Individual en el sentido de que el que presentaba era un empresario o una microempresa o un emprendedor o una ONG, digamos, que se vinculaba a esto, como un proyecto que lo pensaba a nivel micro y de forma muy atomizada. Ahora la demanda es por un cambio de esto, ¿no? La DIPRES, el Ministerio de Hacienda, también los que un poco definen el marco de referencia, que son el Banco Mundial, ¿no? Todas las organizaciones económicas internacionales, el Banco Interamericano de Desarrollo, que da plata, digamos, para estas cosas, dicen no, el enfoque ahora debe ser distinto, porque ya hemos tenido muy malas experiencias, no se han logrado metas, no hay un desarrollo integral, estamos en crisis por todas partes, no, necesitamos búsqueda de equilibrio. Entonces, tenemos que tener un enfoque mucho más integral, y los proyectos tienen que estar un poco encadenados, tienen que estarse no solo sectorializados, sino que territorializados, ¿no? Y de ahí la importancia que tienen las políticas de descentralización, territorialización. Entonces, el esquema de Corfo actualmente no es sectorial, no es individual, sino que evalúa el proyecto en relación con el aporte que hace para un conjunto de actividades, ¿no? Que de cierta forma van generando buenas condiciones para la competitividad, la innovación, el desarrollo, todo eso de los territorios, ¿no? Y ahí es muy importante la intervención que tienen en esto varias instituciones públicas, la SUBDERE por el lado del Ministerio del Interior, ¿no? Con las políticas de descentralización, ¿no? El MIDEPLAN por el lado de la planificación para lograr coherencia, coordinación, etc. La Corfo por el lado de fortalecer, ¿no es cierto?, la productividad, pero en relación con nuevos actores que se han creado, las agencias de desarrollo regional, que deben de articular a los actores del territorio. Bueno, y conforme a esa realidad y a ese contexto que tiene que ver con esta búsqueda del equilibrio, es que hoy día tenemos criterios para evaluar proyectos. ¿No? ¿Me entienden? Entonces es súper importante entenderlo desde la perspectiva del municipio, desde la perspectiva ¿tú estabas ahí dónde? Del INACAP, de la ONG, de la universidad, de Gendarmería, ¿no? La cosa es así, digamos, este es el marco de referencia, ¿no? Que un poco no debiéramos de perder de vista. Y en ese sentido yo les pido, con un espíritu positivo, digamos, hagan la lectura para profundizar, porque profundizan un poco esto, ¿no? Sobre todo la primera unidad. Muy importante en este contexto es también todo lo que tiene que ver con la participación, porque tú no puedes pretender que un proyecto tenga buenos efectos, ¿no? O que las políticas, ¿no es cierto?, de los entes que financian estén bien canalizadas si tú no articulas a todos los actores que están involucrados, especialmente aquellos actores que van a ser los afectados, ¿no?, por estos proyectos, ¿no? En todo orden, municipio, gendarmería, etc., en todo orden de cosas, ¿no? Entonces hay un énfasis también muy importante en la participación, que en Chile se da de dos formas. Por una parte, a través de si ustedes me permiten usar la expresión, de un discurso, ¿no?, de un discurso de participación que tienen las autoridades públicas, que tienen los programas de gobierno, que tienen los alcaldes, ¿no es cierto?, cuando llegan. Esa es una. Y la otra es la participación como más de tipo de mesas de trabajo, que es más técnica, ¿no? Y que en el fondo junta a los actores y forma mesas de trabajo para tratar temas específicos, y que en el fondo a partir de esas mesas de trabajo se formen coaliciones, ¿no?
coaliciones que en el fondo ayuden, ¿no es cierto?, a alcanzar este equilibrio y a alcanzar participación. Entonces es muy importante la mesa de trabajo, de coordinación, en todo orden de cosas, ¿no? Y ha sido un signo de los gobiernos chilenos, yo diría particularmente el gobierno de Bachelet. Este ha continuado, el actual también continúa con esta modalidad de mesa de trabajo. Y probablemente esto va a seguir a futuro. No porque sea la bondad de los gobernantes de su ideología, sino porque es un contexto nacional, internacional, ¿no?, que demanda eso, y es porque se ha visto además que aquellos proyectos que quieren intervenir pero que no consideran, ¿no es cierto?, a los actores que están involucrados, fracasan, no tienen buenos resultados. Estás quedando dormido. Te veo súper cansado, ¿no? Bueno, así no se resuelve y en este sentido entonces podemos entender mucho mejor que hay una agenda, ¿no es cierto?, de desarrollo endógeno, de fortalecer el desarrollo institucional, de la cohesión social. Ahí tiene sentido todo esto, toda esta terminología, ¿no? Desarrollo endógeno, que tiene que ver con, ¿no es cierto?, con un mayor equilibrio entre el mercado y el Estado, tiene que ver con interés público que esté presente, tiene que... ¿Magdalena? No, Yolanda, ya me lo voy a entender. ¿Tú, Yolanda, qué haces? ¿Ah? ¿Qué haces? Trabajo en el servicio médico legal. El servicio médico legal. Ya. ¿Y aquí, en qué parte específica? ¿La OIR? ¿Y a qué se dedica? Lo hice en una oficina de solución de reclamos y De sugerencias. sí. Ya, o sea, para ti el tema de la participación y el servicio al usuario es una cuestión de día a día, ¿no es cierto? Y tú entiendes que es muy importante. Bueno, y eso tiene que ver con este marco, ¿no?, con este marco de desarrollo. También el desarrollo significa fortalecimiento institucional. Chile está desde la década del 90 experimentando una modernización galopante en todo el servicio público, y esto no tiene que ver con la ideología de los gobiernos de turno, esto tiene que ver con este proceso, que es de más largo plazo. Por lo tanto, todos los programas toman esto, concertación, alianza, gobierno de acá, de allá, toman esto, porque es muy importante. La modernización del Estado tiene necesariamente que ver con la formulación de proyectos, porque se trata de que las instituciones públicas, los agentes privados, la sociedad civil, ¿no?, puedan cohesionarse más, puedan desarrollar proyectos que sean buenos para el desarrollo, pero lo vayan haciendo también de una forma que garantice resultados. Es un poco eso, que garantice resultados. Y yo les voy a dar más fundamentos hoy día, y fundamentos que tienen que ver con el marco legal chileno y con el marco institucional, ¿no?, y del Ministerio de Hacienda, de la DICRE, que van a dejar mucho más claro estos conceptos. Hay también un énfasis muy grande, y eso ustedes en el fondo van a recibir premios, ¿no?, por decirlo así, cuando ustedes presenten los proyectos de innovación y encadenamiento. O sea, cada proyecto que implique innovación y encadenamiento va a ser bien valorado, ¿no?, en la base de alguna de los criterios para aprobar el proyecto. Va a considerar la innovación y el encadenamiento, ¿no? ¿Y esto qué significa? Actividades que aporten nuevas formas de hacer las cosas, nuevos métodos de producción o de organizar, ¿no es cierto?, de conectar con los mercados, de atender al usuario. Eso es innovación, ¿no? Sinergia, el encadenamiento significa sinergias estratégicas, competitividad, como les decía, territorial, institucional, ¿no? Significa hacer uso de economía de escala. ¿Qué significa, Luis, el concepto de economía de escala? La reducción de costos. Eso. Pero ¿a qué apunta fundamentalmente? ¿Qué ayuda a la reducción de costos? Que hay varios proveedores en el encadenamiento. Ya, pero más que eso, economía de escala como que apunta a un conjunto, ¿no? A un conjunto está bien, pueden ser todos los productores, pero puede ser también el Estado y los productores. Lo importante es que hay un principio ahí, que es un principio bien... ¿Control de mercado? ¿Control de mercado? Más anterior al control de mercado, más simple todavía, que tiene que ver un poco con esta búsqueda de equilibrio, esta búsqueda de... Adriana. Adriana,
Yo la economía escala la asumo como que hacer más cosas con menos costos. Ya, pero, o a veces con los mismos costos hacer mejor las cosas. Pero porque hay un principio que es muy importante, que es el principio de la división del trabajo. Esto viene del tiempo de Adam Smith, súper antiguo. Y la división del trabajo significa que quien tiene mejores capacidades para hacer una cosa, que se dedica a eso y lo haga bien, coordinadamente con los otros, ¿no? Que tú haces una cosa bien, yo otra bien, y entonces el conjunto de lo que hagamos va a salir mejor. Distinto sería el caso que si todos nos metemos en tierra de todo, no hay tierra de nadie, y todo sale más o menos nomás. Fíjate, la economía de escala apuntan a eso, que tú te especialices, que te vuelvas muy profesional en lo que haces, y que tu aporte, ese granito de arena, tenga un impacto tremendo, súper importante. Por ejemplo, a mí, les voy a poner el caso concreto, a mí en esta universidad, lo que me están exigiendo, porque están empezando a aplicar estos criterios, lo que me están exigiendo en esta universidad es que tenga publicaciones easy, eso es lo más importante, lo que más les interesa, y que tenga proyectos de investigación fondos. Tengo esas dos cosas, no me preocupo de más, pero lo hago bien. Y eso es. Y todo lo demás es como una cosa irrelevante, porque al final no se considera por decirlo, PMG, ¿no? Que se utiliza. Y en lo tuyo es lo mismo. Empieza cada vez más a profesionalizarse más la actividad. O sea, lo importante en esto es también que haya equilibrio, ¿no es cierto? Equilibrio en el sentido de que no se sobreestime tampoco la economía de escala, en el sentido de que cada uno haga un par de pilitas y no se preocupe de la responsabilidad social del conjunto, ¿no? Eso sería caer en el otro extremo y tampoco resulta la cosa, ¿no? Pero es un principio sano, es bueno. Y yo creo que la administración pública, yo conozco más la dimensión ministerial, ustedes mucho más la de otros servicios públicos, como en el caso tuyo, pero ayuda. Si tú tratas de hacer bien tu pega, le ayuda al conjunto, eso indudablemente, ¿no? Y la profesionalización es buena en hacer las cosas bien, en lo tuyo, en gendarmería, en todo orden de cosas. La cooperación entre el Estado, privado y sociedad civil también es muy importante, entonces es muy relevante que en los proyectos ustedes también parten de la base de, al hacer el diagnóstico, la prefactibilidad, toda esta cosa de la que tratábamos en el bloque pasado, de considerar estos aspectos, que este proyecto se perciba que agrega valor a este edificio gigante, digamos, internacional, nacional, ¿ya? Porque todos un poco están pensando en torno a lo mismo, ¿no? Ya, incluso cada evaluador de proyecto, aunque no lo quiera, lee las noticias, lee el diario, en sus instituciones está sujeto a los planes estratégicos de las instituciones y va a considerar esta variable al momento de evaluar, ¿no? Créanmelo, ¿no? Es una cosa que opera. Y luego también, que yo considero en particular importante, es el tema medioambiental, digamos. No todo, me cuesta imaginarme el sistema, el servicio médico colegal en proyectos, digamos, en relación con medio ambiente. Tendría que pensarlo mucho, ¿no? Pero esto apunta más bien a proyectos, ponte tú, municipales, a proyectos ministeriales, a proyectos de cárceles, construcción de cárceles, que en toda la evaluación, preevaluación de prefactibilidad, qué sé yo, tú incluyas consideraciones del efecto que va a tener medioambiental, el efecto que va a tener en el medio ambiente en sentido amplio, ¿no? Ecológico, económico, de la población que vive en el sector social, etc. Yo diría que eso es muy importante. Bueno, los insumos de hoy, a los que me quiero referir ahora, es el marco legal de formulación de proyectos, el marco presupuestario y el marco institucional. Yo parto de la base que ustedes conocen mucho de esto, por lo tanto voy a ir relativamente rápido y ustedes, yo les voy a pedir que de forma bien proactiva vayan parando si es necesario que nos detengamos en algún punto, ¿no? Porque hay mucha información, digamos, y es muy árido toda esta cosa. Entonces, si ustedes ya tienen, yo presumo que conocen muchas de estas cosas, ¿para qué vamos a estar repitiendo? Es un poco... a ver, el marco legal, bueno, yo partí con la Constitución, ¿no?
Creo yo de que hay que tener siempre presente la Constitución como un dato de contexto que en el fondo va a ser el marco de referencia del medio ambiente, hacia dónde va a ir el medio ambiente. En Chile, que somos un país súper legalista, este país es extremadamente legalista y formalista, todo va a ir de acuerdo a la Constitución en último término. Incluso todas las causas de juicio, etcétera, al final, el referente último son las normas constitucionales. Bueno, y en la formulación de proyectos es la misma cosa, ¿no? O sea, los proyectos tienen que estar en sintonía con este marco legal, ¿no? ¿Y qué es lo que yo creo que es importante de este marco legal que he sintetizado acá? Las normas sobre quién toma las decisiones importantes en el país, eso, ¿no? La norma de quién toma esas decisiones en relación con el presupuesto, o sea, cómo se define el tema de la caja, la plata, cómo vamos a tener el escenario a futuro, ¿no? Y por lo tanto, porque conociendo esto, nosotros vamos a tener también las antenitas bien paradas para estar recabando información sobre lo que está pasando en relación con esto, con este contexto. Y lo primero del Ejecutivo, el artículo 24, el gobierno y la administración del Estado corresponden al presidente. El artículo 32, son atribuciones especiales del presidente, ¿no?, concurrir a la formación de leyes. O sea, toda ley que sale en este país y que va a condicionar el que haya siquiera llamado a concurso, ¿no?, va a pasar por el Ejecutivo. Ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no sean propias del dominio legal, es casi todo, porque lo que es legal es poco, lo que no es legal es mucho. Todo lo que es administrativo, todo lo que decretos, ¿no es cierto?, instrucciones, etcétera. Les pongo un ejemplo. El año 2000, el presidente Lago dictó una normativa sobre participación ciudadana y surgieron N cantidad de programas y N cantidad de incluso proyectos de ley sobre la participación ciudadana en la gestión pública, en la actividad pública, etc. O sea, es un poder inmenso que tiene el Ejecutivo y un poco uno por lo tanto tiene que estar orientándose por lo que va a ser el Ejecutivo. A ver, pregunta, ¿no? Juan, ¿qué cosa es importante observar o atender o poner atención, ¿no?, en el año con respecto a lo que hace el Ejecutivo? ¿Qué hecho es importante donde el Ejecutivo, en el fondo, tú puedes entender un poquitito, saber un poquito hacia dónde va? Yo creo que siempre se pone énfasis en lo que es el discurso presidencial del Ejecutivo. Exactamente. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Mayo, 21 de mayo, clave. Entonces, desde esta clase en adelante, ustedes siempre cuando vayan a hacer un proyecto, péguense una ojeadita. ¿Ah? Ya, eso es muy importante. ¿Qué otro hito puede ser importante? La ley fundamental, ¿no es cierto? Fundamental. Eso hito hay que tenerlo como en el subconsciente siempre presente al momento en que vamos a formular proyectos, porque en sintonía con eso van a estar muchas cosas. Siempre vamos a llegar a alguna instancia en que vamos a tener que defender el proyecto, ¿no? Y estos argumentos van a pesar en ese momento, ya sea implícito o explícitamente, depende del lugar donde estemos y de quién sea nuestra contraparte. También siempre le agrego a la directriz que da el Banco Mundial o el Fondo Monetario, porque de eso va a ser, por ejemplo, ahora le damos mucha importancia a lo que es el ahorro energético, el mismo Banco Mundial. Por supuesto. Todos los presupuestos están en sin lugar a dudas. Ese, en el contexto internacional del que hablábamos en el otro bloque, claro, estos actores, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario. Claro, es importante tenerlo, pero de cierta forma el discurso presidencial es un filtro, porque va en ese marco, siempre. No importa el color político, acá yo no hago distinción entre una Bachelet, un Lago, un Piñera u otro. Todos más o menos se enmarcan en esa línea,
en sus discursos. No entran en una relación de sintonía con el Banco Mundial, ninguno. Las Naciones Unidas, muy importante también. Todo lo que aparezca de la Secretaría General de las Naciones Unidas, ¿no? De la Asamblea General. Por eso es importante la Asamblea General también. Y otro tema súper importante es el 20, el artículo 20, que es cuidar de la recaudación de las rentas públicas y decretar su inversión, lo que decíamos tiene que ver con el presupuesto, ¿no? Eso es prerrogativa fundamental del presidente, lo vamos a ver con más detalle. ¿Cuáles son las atribuciones más específicas? Miren ustedes que es una cosa impresionante. Esto es como más detalle. Exclusiva iniciativa en los proyectos de ley que tengan relación con la alteración de la división política, o sea, cualquier cambio del territorio ejecutivo, iniciativa del ejecutivo. Esto quiere decir que en el Congreso no puede un senador o un grupo de senadores o un grupo de diputados, ¿no es cierto?, patrocinar o tener una iniciativa de moción que vaya a proponer algo sobre eso. Solo lo puede hacer vía mensaje el presidente de la República. Eso. Imponer, suprimir, condonar tributos de cualquier clase o naturaleza, establecer exenciones o modificar las existentes y determinar su forma, proporcionalidad o progresión. O sea, es todo, digamos. El crear nuevos servicios públicos o únicos empleos. Todo esto tiene que ver también con proyectos, ¿no? Con ideas, con propuestas, en fin, cosas que se discuten. Contratar empréstitos o celebrar cualquier otra clase de operaciones que puedan comprometer el crédito o la responsabilidad financiera del Estado. Los famosos créditos del Banco Interamericano de Desarrollo, que han sido claves para la modernización del Estado chileno. Vienen de acá, se ajustan a esta normativa. En todo orden de cosas, ¿no? Gobiernos regionales, municipalidades, ¿no es cierto? Fijar, modificar, conceder o aumentar remuneraciones, jubilaciones, pensiones, montepíos, renta y cualquier otra clase de emolumento. Todo esto, como les decía, yo se los mando por email. Ya no tengo detalle, pero métanse a pegarle una leidita a la Constitución, ¿no? Y lo tienen todo esto, ¿no?, que yo les estoy presentando. Los ministros son también muy relevantes, en cuanto a que los ministros son el brazo del Ejecutivo, ¿no es cierto?, para un montón de temas, ¿no? Las iniciativas, por lo general, de los mensajes del presidente surgen de una combinación entre un programa de gobierno con el que llega, como de un balance, ¿no?, de un balance que hace, por ejemplo, antes de los 21 de mayo, ¿no?, el Ejecutivo, la Presidencia, con todos los ministerios. Entonces ahí los ministros tienen la posibilidad de ingresar muchas iniciativas, ¿no?, encuadrarlas con el plan de gobierno para que esto se canalice en el plan que va a seguir adelante en el año y que se va a auditorear, controlar, monitorear, etc. Entonces los ministerios son muy importantes, porque cada ministro tiene su propia agenda. Los ministros son políticos, son tanto el ministro como el subsecretario, en un equilibrio generalmente de distintos partidos. Pero hace poco son... desde todos las últimas 2 décadas. Para este gobierno, ¿no? Para este gobierno... a partir de que entró Longuera, él manifestó claramente que tenía que ser. Yo tengo una impresión. Y ahí estaban perdiendo. Yo tengo una impresión distinta, digamos. Yo estuve trabajando. La anécdota, profesor, sí, es que eso pasó y eso define. Porque uno que ve y trata de implementar las políticas públicas, el sello venía marcado de lo radical. Y eso tiene consecuencias después electorales. Sí, estoy de acuerdo con que, pero es el marco de referencia, digamos, no sé, de todos los gobiernos pasados ha sido con la elección de gente en cargo político, y tal vez, claro, como tú dices, lo retoma ahora con los cambios que ha ido introduciendo. Pero igual, déjame decirte que yo tengo la impresión, habiéndolo visto muy de cerca esto, que también todo esto son también
los ministros, muchos cargos son políticos desde el comienzo de este gobierno. O sea, no es que sean todos técnicos. En ese sentido, no es que haya dejado de operar esta lógica de entregarle los ministerios y la subsecretaría a representantes de determinadas fuerzas que son apoyos importantes para el Ejecutivo. Además hay una cosa que es muy importante, y es que casi todas las decisiones, ustedes saben, se formalizan a través de decretos, ¿no es cierto?, o instrucciones que piden los ministros. Entonces son también súper importantes. Y lo que yo les decía antes, ¿no?, en la formación de la ley, las leyes, si bien es cierto, tienen su origen en la Cámara de Diputados como Cámara de origen, o en la Cámara en el Senado, digamos, como de origen, y revisor a la otra. Si bien es cierto esto es así, por otra parte el Ejecutivo tiene una gran influencia, es colegislador y tiene muchos instrumentos para manejar la agenda. Entonces es muy importante también la ley. El Congreso tiene limitaciones según la Constitución. Esto está textual de la Constitución, ¿no? El Congreso Nacional solo podrá aceptar, disminuir o rechazar los servicios, empleo, emolumentos, préstamos, beneficios, gastos y demás iniciativas sobre la materia que proponga el Presidente de la República. Hay muchas disposiciones así que dan un amplio margen de atribuciones al Presidente del Ejecutivo. Bueno, y el presupuesto, esta es la ley, la que yo coloco acá textual, básicamente consiste, ¿no es cierto?, en que es el Ejecutivo, el Ministerio de Hacienda, una división del Ministerio de Hacienda la que prepara el proyecto, ¿no es cierto?, y este proyecto lo prepara según un calendario, una agenda que la vamos a ver a continuación, un ratito, una agenda de presupuesto, de evaluación de presupuesto, donde involucra a todos los ministerios, a todos los servicios públicos descentralizados, a todos los gobiernos regionales, los gobiernos locales, todas las instituciones que han involucrado, y la presenta, ¿no es cierto? Y lo que puede hacer el Congreso es solamente discutir esa presentación para recortar gastos, pero no puede incluirle ítems al presupuesto. Entonces, también eso le da un gran manejo al Ejecutivo, el manejo del presupuesto. El problema que sucedió con el Natal, el Congreso lo había dejado 6 meses sin tope, y el gobierno fue al Tribunal Constitucional, porque ya pasamos esta ley que el Congreso no puede aumentar el gasto. Justamente. Y esto va a ocurrir siempre, y entonces este es un marco de referencia muy importante. Todo lo que tenga que ver con el presupuesto, básicamente, si bien es cierto, formalmente el Congreso lo aprueba, y no solo lo aprueba, sino que además tiene una comisión permanente, mixta, pasó a ser mixta desde hace un tiempo, para monitorearlo. El Congreso en la práctica no lo formula y tampoco tiene muchos recursos para monitorearlo. Entonces finalmente también es el Ejecutivo el que lleva y todo el sistema, digamos, que tiene que ver con el Ejecutivo, ¿no es cierto? El Consejo de Defensa del Estado, la Contraloría, la DIPRES, el Ministerio de Hacienda, etc. Bueno, ¿cuáles son las implicaciones, a mi juicio, que son importantes, que nosotros tenemos que retener, ¿no es cierto?, y considerar cuando hagamos planificación estratégica, presupuestaria, cuando hagamos también un marco lógico? Es que primero hay un marco legal que tenemos que considerar como un supuesto, como una parte del contexto muy relevante. Segundo, que los proyectos tienen que ver con decisiones que toma el gobierno y el Congreso en parte, y hay que estar pendiente, informado de lo que pasa. O sea, yo diría que casi una pega, una rutina que debiera de tener todo equipo que formula proyectos es estar bien informado sobre estos temas, todo el tiempo, como actividad regular, según lo que se puede. Considerar lo que está pasando en los ministerios antes de formular un proyecto, y considerar también lo que está pasando en los servicios que dependen del Ejecutivo, que son relevantes como fuente de financiamiento o como fuente de iniciativa, o como, ¿se acuerdan que hablábamos mucho en la prefactibilidad
análisis de prefactibilidad, es importante buscar aliados a estos líderes de la institución. Bueno, todo eso tiene que ver también con servicios y con instituciones que tienen prerrogativas especiales o administran recursos de forma privilegiada, por decirlo así. Y a lo anterior hay que agregar el sector privado, que hay que tenerlo muy en cuenta. Cada vez más este equilibrio del que yo estaba hablando antes busca vincular al sector público con el sector privado. Entonces, cada iniciativa que vincula al sector privado es positiva para el sector público, ¿no? Y esto por este marco de referencia, ¿no? Que vamos hacia políticas integradas, cohesionadas, en que todos los actores participen, y esto también va a estar muy detrás de las evaluaciones que hagan los expertos sobre este tema. La cooperación internacional también es bien fundamental en esto, es decir, que los proyectos tengan sintonía, como tú bien decías, con lo que está, con lo que son las políticas del sistema internacional, ¿no? Que son básicamente desarrolladas, ¿no es cierto?, defendidas por estos grandes actores, estos actores internacionales importantes, como son los gobiernos de los países industrializados, el sistema de las Naciones Unidas, por extensión el sistema interamericano, donde está la Organización de Estados Americanos, etc., las organizaciones económicas internacionales, como son principalmente, ¿no es cierto?, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, para nosotros en la región el Banco Interamericano de Desarrollo, yo diría, ahora que estamos metidos también en la OECD, también la OECD y su política, ¿ya? Eso es muy importante tenerlo en cuenta, y la cooperación internacional en términos también de conocer, informarse sobre cuáles son estos programas y especialmente aquellos con los cuales el gobierno de Chile ha celebrado convenios, ¿no? Como yo le decía, muy en particular con el Banco Interamericano de Desarrollo, de ahí vienen muchos programas de modernización. Esa sería entonces la primera presentación sobre el marco de referencia, ¿no?, de las políticas públicas. Luis. Entonces, ¿qué pasa con esa digamos, idea de que, digamos, que las líneas de investigación surjan desde la universidad, desde los centros de pensamiento? Porque claro, imagino que la Universidad de los Lagos debe tener, ¿no es cierto?, interés de proyectar cierta línea de investigación, descentralización, representación, desarrollo local, democracia participativa. ¿Cómo se vincula eso? Porque un poco creo que tu propuesta va como al otro lado, veamos qué se privilegia desde el poder versus lo que puede hacer una línea de investigación como súper legítima de centros de pensamiento diversos. Sí. No sé, ahí como es que yo quiero como reforzar que este es un contexto. O sea, yo estoy aplicando rigurosamente la lógica del marco lógico y de cómo se formulan los proyectos, que implica tener en consideración ciertos supuestos importantes que son condiciones que están influyendo en todo el mercado, por decirlo así, de los proyectos de investigación. Y estos son del sector privado, del sector público y de las universidades. Nosotros vamos a llegar al tema de los proyectos FONDEF, que va a concentrar nuestra atención al final, ¿no?, del curso, donde vamos a ver esto con toda claridad que hace. Ahora, naturalmente que yo no estoy, y en este sentido les pido que me crean, porque lo digo con mucha, digamos, convicción y verdad, no estoy emitiendo un juicio de valor, no estoy diciendo que esto es bueno, o no estoy tratando yo de llevarlo para allá, sino que estoy simplemente
colocando un marco de referencia que es un supuesto, que es un contexto que hay que téngase presente al momento de formular. Porque por más que yo tenga una visión diversa, una visión alternativa, una visión de ciudadanía, etc., al momento en el cual yo presente el proyecto, estos criterios van a empezar a pesar en los evaluadores, en todo el sistema donde se entra el proyecto, donde se canaliza el proyecto, hacia dónde va, ¿te fijas? Entonces, yo creo de que, de hecho lo he dicho y lo quiero volver a insisto en este punto, que lo más importante en el sentido de que nosotros nos ayude este curso que estamos haciendo, es que también nos ayude a ganar los proyectos, ¿no? Que también podamos, entonces, con independencia, yo los temas que yo selecciono, si tú me preguntas a mí personalmente, son temas que corresponden a la diversidad. A mí me interesan los temas de ciudadanía, los temas ahora estoy con temas de medio ambiente, con temas de capital social, en fin, esos temas yo trabajo. No obstante lo anterior, yo no soy aislado, no soy solo, yo participo de todo este sistema, digamos, y al momento en que yo presento al FONDESI o al FONDEP o a cualquier fuente de financiamiento de mis proyectos, tengo que considerar todo esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé si respondo un poco a la pregunta. ¿Estás haciendo? Yo percibo, claro, hay un marco legal que son como anchos, pero lo que yo me he dado cuenta es que al final también desde estas referencias también hay una focalización de qué tipo de proyectos se privilegian en sus otros. Tú lo puedes ver positivamente o negativamente esto. Positivamente es si tú asumes de que esto es muy importante para ti, digamos, para tu decisión personal sobre el tipo de proyectos que tú quieres desarrollar. Y eso entonces significaría que tú te vas a embarcar dentro de esto para hacer tu proyecto. Y negativamente va un poco ponerlo en los términos que comentábamos en el bloque pasado, en las sesiones pasadas, que decíamos en realidad, previamente desarrollemos una forma estratégica de trabajar los proyectos, donde consideremos también que hay actores que se pueden oponer a nuestros proyectos, ¿te fijas? ¿Y por qué? Porque no nos aprueban, porque fracasa el proyecto. Entonces, ex ante, planteémonos todas estas cosas, ¿no? Y es un poco negativo, si no sé llamarlo así. Que verlo como limitante. Claro, pero tú tienes que considerar que tu margen de maniobra está un poco condicionado por esto. ¿Te fijas? ¿Están muy cansados? ¿Cómo estamos? Porque yo tengo dos actividades para este bloque antes del descanso. ¿El descanso a qué hora es? ¿Ah? A las 15:45. ¿Sí? Entonces tenemos todavía tenemos 20 minutos. En los 20 minutos tenemos dos posibilidades porque empezamos tarde. Una es que hagamos un juego lúdico para que despertemos, ¿no? Y para que encadenemos y te podamos introducir a ti un poco en los proyectos, en las cosas que estábamos haciendo en las sesiones pasadas, que vamos a seguir desarrollando ahora, u otra que yo les siga desarrollando, esto agregándole más antecedentes en el fondo, o sea, diciéndoles por qué es importante que el Ministerio de Hacienda, que sepamos un poco cómo participa el Ministerio de Hacienda en esto, y eso vía otra presentación que yo les puedo hacer en estos 20 minutos. Se lo dejo a decisión de ustedes, que es lo que en los dos casos podemos aprender. En el primer caso es interesante porque vamos a al tiro meternos en sintonía con lo que estábamos trabajando, y en el segundo caso lo podemos hacer, o también yo también les puedo mandar la presentación para que ustedes, en fin, lo lean, y son informaciones básicamente. ¿Qué decisión? Alternativa 1, levante la mano. Alternativa 2, levante la mano. Eso, a ver, alternativa 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sí. Ya. Entonces, alternativa 1. Entonces pasamos a una parte más lúdica, ¿ya?
¿Y qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a retomar la estructura que estábamos trabajando de los proyectos. No sé si ustedes se acuerdan, yo les voy a recordar a ustedes que trabajamos nosotros con dos grupos, ¿no?, para desarrollar una planificación estratégica que incluía una planificación estratégica, digamos, el proyecto que se quería hacer, ¿no es cierto?, identificación de elementos, el contexto. Esto lo hicimos en la región de los lagos, pero también que era muy importante, cada uno de nosotros asumía un rol y pensaba en la planificación estratégica ese rol que iba a tener, y después pensábamos en el conjunto, ¿no?, en el proyecto, lo que el grupo, por decirlo así, iba a hacer como planificación estratégica. Y hubo dos proyectos, uno de mejoramiento de conectividad en el vial al interior de Chiloé, ¿no?, ¿recuerdan? Y el segundo de PlaDetour, un plan de participación para el turismo en Chiloé, ¿no?, que concerte, de concertación de todos los actores que tienen que ver con esto. Entonces, para partir y para vincularlo con el tema del contexto que estamos hablando y del marco lógico, que es mucho más duro, hoy día vamos a trabajar con un marco mucho más duro en la segunda hora, más duro en el sentido más rígido, por decirlo así, para formular proyectos. Yo les voy a pedir a ustedes que, aprovechando el impulso de las imágenes que vimos al comienzo, ustedes elijan una secuencia de imágenes y a través de esa secuencia nos vayan contando el resto del curso cómo es su proyecto. Entonces, les voy a pedir a los dos grupos que se reconstituyan y que usemos estos últimos minutos de este bloque en, uno, ver estas imágenes, ¿no?, y seleccionar aquellas que representan mejor nuestro proyecto. Dos, desarrollar una secuencia lógica que va desde el momento en que hacíamos, ¿no?, toda esta aproximación y ejercicio de diagnosticar, de tener un problema, de hacer una prefactibilidad, un estudio de prefactibilidad, ¿no?, tal vez una línea de base entre medio, ¿no?, hasta llegar, ¿no es cierto?, a la factibilidad, hasta llegar al proyecto, llegar al presupuesto, llegar a todos los otros elementos, ¿no es cierto?, que planificación estratégica, en fin. Escójanse algunas de estas imágenes, convérsenlo, recuerden, porque esto es un motivo precisamente para traer todo este conocimiento a esta sala y compartirlo juntos, ¿no? Y además que tú quedes bien empapada, informada y metida en porque vamos a seguir trabajando con esto, y después vamos a presentar al resto esta secuencia lógica. Vamos a distribuir dos sets de imágenes, 7-8 minutos por grupo y el resto del tiempo para la a ver, ¿cuánto va a tener? ¿Y usted? Si quiere la verdad que ¿usted? Sí. Pero siéntese juntos. Vos vais a ir al tren la menos. conmigo. A ver, ¿a qué persona? Sí, hablando. ¿Y cómo quieres? ¿Quién más? Ahí